trabajo en la documentación de los lugares del patrimonio mundial por la Sociedad Española de Arqueología Virtual. La ponencia que presentará el día de hoy se titula Introducción a la documentación de bienes culturales, temas críticos. Y tenemos pues un par de horas destinadas a la ponencia, pero también, bueno, lo ideal sería a lo mejor dejar un poquito de espacio para las intervenciones al final, ¿sí? Bueno, pues adelante, muchas gracias. Bueno, buenos días. Ante todo quisiera agradecerle a Ina por esta invitación, especialmente a Valerie, que teníamos mucho tiempo que no nos veíamos. De verdad que es una gran oportunidad para mí venir y conocer su institución y ver un poco los trabajos que se realizan en México. De verdad que estoy muy... Además ayer fuimos al museo antropológico, de verdad que estoy muy impresionado, me siento en un buen lugar con personas con mucha experiencia, y espero que la presentación que yo les voy a dar, que va a ser en venezolano, ¿no? les sea de interés, y si tienen preguntas pues me pueden interrumpir. De hecho allá en Canadá todo el mundo siempre me anda interrumpiendo, no es así como, tú sabes, muy formal, etc. Y si no entienden algo, porque claro, yo vivo en Canadá, soy venezolano, pero también soy belga, porque viví en Bélgica durante muchos años. Entonces tengo esta mezcla como que de personas así como fría, pero entonces las diapositivas están llenas de imágenes y de texto y se vuelven muy complejas. Después también les voy a dejar la presentación si tienen otras preguntas, y estamos a su disposición. Y dentro de la presentación voy a hablar un poco del comité que venía refiriendo en mi introducción, para darles como una opción de buscar, porque vi, de acuerdo a las presentaciones, sobre todo en la parte de documentación, vi que sería muy útil promover el tipo de comité que nosotros tenemos de documentación para buscar referencias de otros trabajos o de lineamientos, etc. Pero bueno, ante todo, disculpen que ponga esta foto como un poco comercial y bueno, no muy profunda, digamos, histórica. Me voy a levantar, muy histórica, muy profunda, ¿no? Un sombrero mexicano, un puck, que es como la pelota que usan los canadienses para jugar hockey, y unos anillos. Pero esto me recuerda una presentación de un señor que se llama Randy Mason, que es un profesor de la Universidad de Pensilvania, y él ha trabajado mucho en partes de valoración de patrimonio. Entonces, ante todo, antes de hablar de la documentación, me parece que es importante hablar del significado. El significado del valor para todos tiene una diferente dimensión. Por ejemplo, yo tengo ya 3 años en Canadá, el patrimonio en Canadá es bastante nuevo, digamos, en cierta manera, y las dimensiones del estudio del patrimonio en Canadá es muy diferente tal vez al estudio que yo venía acostumbrado trabajando en Europa o trabajando en el Medio Oriente, en sitios que tienen pues bastante edad y tienen muchas capas de información, ¿no? Pero ante todo, a mí me ha parecido siempre que el patrimonio, independientemente de la edad, lo más importante es la valoración que le damos nosotros como seres humanos. Y eso me recuerda el caso de Randy, porque Randy se quitaba su anillo de bodas y se lo daba a los estudiantes y le decía, bueno, ¿qué valor tiene para ti este anillo? ¿No? Entonces una persona decía, ay, este anillo tiene, no sé, vale $300 porque es de oro. Otro decía, ay, no, es muy valioso porque representa la unión con tu esposa, etc. Entonces, eso es lo que quiero decir, la dimensión del patrimonio es muy compleja. Y en el área de documentación, yo pienso que uno de los primeros cánones es estimar qué tipo de dimensiones queremos documentar, ¿no? No nada más la parte gráfica, aunque yo voy a hablar obviamente un poco más de esa parte gráfica, de esos dibujos, fotografías, etcétera, para ilustrar temas que sean relevantes a la conservación del patrimonio. Bueno, como todos saben, hay muchos factores que afectan el patrimonio. Este es un ejemplo de un sitio arqueológico en Sudán, donde estuvimos trabajando en Meroe, y aquí por ejemplo hay un autobús de turistas alemanes, bueno, no te sientas mal, donde ellos pues viajan a través de la ciudad y están pasando por encima de un sitio arqueológico porque no está siendo identificado. Eso me lleva a la parte, no hay identificación de recursos culturales, por ende son afectados.
Luego, todos conocemos ya el caso de Bamiyan, nuestra colega Lucía ayer habló acerca de ello, perturbaciones por parte de conflictos humanos, etc. Factores de tipo de desastres naturales, opresiones ambientales, daño consecutivo. Este es un ejemplo de Petra, del sitio arqueológico de Petra en Jordania, donde tuvimos la oportunidad también de trabajar y hacer un estudio de riesgo. Por ejemplo, estamos trabajando ahorita en Marruecos en nuestro laboratorio con la Getty, y esto es el daño que ocurrió hace menos de un mes por lluvias muy intensas en Marruecos. Entonces, tenemos el patrimonio no es estático, obviamente los daños pues afectan, y la identificación de dichos daños y de cómo afectan la fábrica del patrimonio es muy importante también en nuestra parte de documentación. Esto de mi país, de Venezuela, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, Patrimonio Mundial, también presiones ambientales, pero no nada más presiones ambientales de acuerdo al clima, sino también la falta de gestión de conservación preventiva y mantenimiento, que tiene que ver básicamente con mala gestión del sitio, ¿no? Y eso es otro de los aspectos también muy importantes en el daño del patrimonio. O la presión por desarrollo. Esto en Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, patrimonio se ve reducido por la necesidad de aumentar la ciudad o de crecer, etc. Ahora bien, cuando trabajamos en cuestiones de documentación, siempre me refiero a esta parte de un libro escrito por René Letelier, y de hecho Werner colaboró en ese libro bastante intensamente, en el cual se establecen varios, digamos, siempre se habla del por qué documentamos, y ese por qué nos define cómo debemos documentar. Ahora bien, cuando vemos la información patrimonial, una de las primeras funciones que nos genera la documentación es crear un archivo permanente, ayudar a establecer sistemas de gestión, promover la participación de diferentes actores en el patrimonio, y también ayudar a la parte de conservación, protección, mantenimiento preventivo, etc. Ahora bien, yo dentro de mi presentación voy a estar reflejando mucho esto del por qué y del cómo y de cómo se relaciona. Claro, tenemos también el qué, el cuándo y dónde se hace este tipo de documentación. Esta diapositiva viene de un reporte de la Fundación Getty acerca del Instituto de Conservación de la Getty, Susan McDonald, que habla del patrimonio moderno, pero yo creo que se aplica a todos los niveles de patrimonio. Por ejemplo, la falta de un enfoque metodológico común, la falta de reconocimiento y protección, obsolencia, adaptabilidad, sostenibilidad, vida útil, desafíos técnicos, durabilidad, conocimiento, etc. Tenemos un amplio campo del patrimonio, pero tenemos pocas regulaciones en la parte de su efectividad a largo plazo. Y cuando vemos el patrimonio moderno, si vemos edificios que tienen más de 50 años, estamos hablando de un nivel, por lo menos en Norteamérica, del 70% de su edificación, ¿no? Edificios que son más antiguos de 50 años y que potencialmente se volverán en sitios de patrimonio importantes. Bueno, en nuestra labor de documentación yo siempre he pensado en dónde se origina una de las cosas más importantes, me parece a mí, este hecho en Abu Simbel, la movilización internacional que generó la protección del templo de Abu Simbel, de moverlo de un sitio a otro sitio por parte de la creación de una represa. Y aquí trabaja un señor Carbonell, que es el fundador de nuestro comité CIPA de iconos de documentación, y Carbonell hizo la documentación con fotogrametría para permitir la reubicación del templo con bastante precisión. Entonces yo creo que este es uno de los antecedentes más importantes dentro de la documentación, uno de ellos, ¿no? Porque voy a también hablar de otros. Cuando hablamos de documentación hay varios pasos sobre todo en la aplicación de patrimonio. El primer paso es el reconocimiento e identificación. ¿Y dónde identificamos estos objetos, estos recursos culturales? En inventarios nacionales, internacionales, regionales, etc. Cuando un sitio está reconocido de manera de un inventario, podemos ofrecerle una protección. Y cuando podemos ofrecerle algún tipo de protección, podemos hacer actividades de gestión como investigación de riesgos, sistemas de gestión, acciones específicas de conservación, sean preventivas o activas, pero también podemos crear
presentaciones, diseminación, patrimonio virtual, por ejemplo, donde tratamos de llevar esa información al público general y crear una conciencia pública acerca de la protección de dichos recursos. Si observamos, por ejemplo, la lista de patrimonio mundial, tenemos 46 sitios en la lista en peligro, tenemos 1.601 sitios que han sido identificados en listas tentativas de acuerdo a cada país. Estas listas tentativas, de acuerdo a la regulación de la UNESCO, deberían ser el producto de inventarios nacionales. De hecho, no es el caso. En muchos países se crea una lista tentativa por el simple hecho de crear una sin tener esos inventarios. Y si vemos, también tenemos 1.007 sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial, de los cuales vienen de 161 países, de los cuales hay 191 que han ratificado la convención. De hecho, hay varios países que no han todavía llevado sitios a ser nominados Patrimonio Mundial. Pero digamos, nada más al observar la lista de Patrimonio Mundial podemos observar un poco la dimensión de la necesidad de los inventarios. En este caso, hemos estado, de hecho, Mónica estuvo allí también trabajando en Bagan, en Myanmar. Este es un inventario que fue hecho entre los años 70 y los años 90 por Pierre Richard, de la Escuela Francesa del Extremo Oriente, y en este inventario él creó 9 volúmenes con fichas de identificación de monumentos de ese sitio arqueológico. Y en este ejemplo en particular podemos ver este templo en 1986 y ahora lo podemos ver en el 2006, cómo ha sido totalmente reconstruido. ¿No? Yo no voy a juzgar porque ha sido totalmente reconstruido, porque hay razones sociales que también son bastante importantes. Sin embargo, aquí lo que quiero reflejarles es la importancia de un inventario, sea cual sea papel, sea digital, etc. Es ayudarnos a entender cómo el sitio ha cambiado en el tiempo. Esto viene de Peter Stone, que es uno de los representantes del Blue Shield, del Comité del ICOMOS de protección ante conflictos, y él dice: inventarios deben ser precisos, completos, accesibles y seguros para darle protección a los bienes culturales. Sin embargo, muchos de esos inventarios solo existen en planes, no existen en realidad. Yo creo que uno de mis mensajes más importantes dentro de mi presentación, independientemente del nivel de documentación, inventarios siempre debe ser la primera opción para la identificación. Ahora bien, tenemos la parte de inventarios, también tenemos la relación entre el significado y la integridad de un sitio de patrimonio, dado que un sitio pues, se deteriora, tiene una tasa de deterioro durante el tiempo. Es muy importante entender cuáles son los valores, las dimensiones de esos valores y cómo esos valores se ven reflejados en la integridad física del sitio, para nosotros poder también hacer una documentación que dé información precisa acerca del sitio. Claro, la tecnología, como hemos hablado ayer y hoy me imagino que vamos a hablar también, la tecnología también nos crea una serie de desafíos. En esta diapositiva hay 4 desafíos que yo creo que recogen lo más importante de la parte digital. El primero, el registro de procedencia. Muchos, independientemente que usemos un escáner, usemos una fotografía o escribamos un reporte de un sitio, si no decimos cómo hemos hecho ese registro, no tenemos esa procedencia, esa información, y entonces vamos a faltar, digamos, no vamos a contribuir a que otras personas que tomen ese reporte o esa fotografía sepan qué es lo que nosotros hicimos. Y es muy importante, pues, informar cómo se llevó a cabo el hecho. Después, la longevidad. Ayer Lucía también mencionó esto, el problema de contribuir, de cómo esos archivos digitales se van a poder leer en el futuro. Esa es nuestra opción. Yo creo que en parte es nuestra responsabilidad como personas que trabajamos en el patrimonio, pero esa responsabilidad debe ser compartida con, por ejemplo, bibliotecas, porque los bibliotecólogos son más expertos en archivar cosas que nosotros. Entonces, esa relación con las bibliografía, con el archivo, debe ser muy importante. Luego, la fragmentación. Si, por ejemplo, buscamos cualquier sitio como Pompey, que decía Mónica ayer, si buscamos en el internet vamos a conseguir miles de modelos tridimensionales de Pompey, vamos a conseguir fotos, etc.
y nunca, como no tienen mucha información de su procedencia, no sabemos si son precisos o si son no muy precisos. Y eso nos lleva a la fiabilidad. Si no tenemos un registro de procedencia, son fragmentados, hay muy poca fiabilidad. No podemos sentir que esos registros que hemos encontrado son de buena o de mala calidad. Yo les voy a dar un par de ejemplos buenos en los cuales podemos tener mucha fiabilidad de los registros que buscamos. La evolución de la temática de documentación, bueno, tenemos la Carta de Venecia, artículo 16, publicación, documentación precisa, informes analíticos y críticos, ilustrados con dibujos y fotografías. Cada etapa de la obra se debe documentar, debe estar disponible para investigadores, debe ser publicado. Yo siempre le pregunto a la mayoría de la gente que trabaja en patrimonio, ¿siguen esta Carta de Venecia, este artículo 16 de publicación? En la mayoría de los casos, en las charlas que he dado, la mayoría de la gente no lo hace. Entonces, independientemente que en el año 1964 ya estábamos estableciendo estos cánones, no se llevan a cabo. Luego, si vemos digamos que si hay una persona que quisiera trabajar en documentación, yo les diría que uno de los sitios donde buscar información son las directrices prácticas, que es un documento creado por el Centro de Patrimonio Mundial y su comité, en el cual se identifica cómo se debe hacer una postulación de patrimonio mundial. Ese es uno de los documentos que es ratificado por ejemplo, 191 países. Quiere decir que es el documento internacional más aceptado para la documentación. Yo diría que es uno de los sitios donde debemos buscar información. Luego, este es un ejemplo de los Estados Unidos, se llama Historic American Building Survey, creado en 1933. Ha evolucionado de nada más ser de edificación, a ser de paisajes culturales, hasta de parte de trabajos de ingeniería. Este archivo es una organización que pertenece al Servicio de Parques de los Estados Unidos y todos los años documenta alrededor de unos cientos de sitios en los Estados Unidos. Tiene un archivo de más de 10.000 sitios documentados, tienen guías prácticas de cómo hacer documentación, pero no tiene mucha difusión internacional. Pero yo pienso que una de las instituciones mejor establecidas para buscar referencias de la documentación para cualquier país. Y si van a la página de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, pueden buscar cualquier sitio que haya sido documentado por HAPS, pueden bajar un archivo digital de alta calidad, fotos de alta calidad, y si van a Washington también pueden buscar los dibujos de AutoCAD, etc. Estos no son disponibles todavía en la biblioteca. Y en la Biblioteca del Congreso también existe un papel impreso. El papel no dura para siempre, ¿okay? Está impreso en un papel especial que tiene una durabilidad de cientos de años, ¿okay? Y esto ha sido una relación que ha tenido la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos con HAPS durante muchos años para generar recursos que prevalezcan en el tiempo. Yo pienso que sería un buen ejemplo para seguir en varios países. Sin embargo, no hay muchos países que hayan adoptado este tipo de práctica. Luego tenemos, nuestro comité CIPA. Nosotros tenemos una página web, tenemos alrededor de 3.000 artículos de nuestros diferentes congresos, en los cuales se pueden conseguir todo tipo de información de todo tipo de sensor digital, hasta de conceptos de documentación. De hecho, aquí traen unos brochures que pueden tomar de nuestro próximo congreso en Taiwán el año que viene, en el cual también habrá, por lo general, 300 contribuciones en el área de documentación. Luego, en el año 1996 tenemos los principios de levantamiento de monumentos, grupos de edificios y sitios del ICOMOS, que fue aún mejorado en la iniciativa de Recording entre el año 2004 y 2007, en el cual se hicieron dos publicaciones en las cuales Werner es uno de los coautores, los principios rectores, y otro en los ejemplos ilustrados. Estas dos publicaciones se pueden bajar gratuitamente de la página del Instituto de Conservación de la Getty o de nuestra página del CIPA, y son documentos de base muy importantes que pueden ayudar a cualquier institución que quiera empezar a hacer documentación de sus recursos culturales. Los principios rectores dan una base para cualquier institución
Y los ejemplos ilustrados dan como una serie de ejemplos de aplicación de diferentes tecnologías, y son de verdad unos grandes libros. Uno de mis sueños a mediano plazo sería traducirlos al español y actualizarlos un poco, ¿no? Para también hacer un poco más de difusión en Latinoamérica y en España. Luego tenemos los principios de Sevilla y tenemos la Carta del Hombre. Son dos artículos, dos documentos que se realizan más que todo para la virtualización de patrimonio, etc. Son dos documentos bastante buenos en los cuales dan lineamientos a cualquier persona que quiera hacer una representación tridimensional y difundir patrimonio, información patrimonial. Son bastante buenos, fueron realizados por dos grupos interdisciplinarios de científicos de computación, como arqueólogos, arquitectos y gente en el área de la conservación. Son bastante buenos. Ahora bien, de la terminología, de acuerdo a mi presentación, esto viene también del libro de los principios rectores. Por ejemplo, cuando hablamos de documentación, aunque documentación embarga muchas cosas, hablamos, por ejemplo, de información que ya existe. Cuando hablamos de levantamiento o registro, podríamos decir, es la adquisición de nueva información que no tenemos en esa documentación. Luego, sistemas de información se refiere a sistemas en los cuales acoplamos diferentes capas de información en un sistema flexible para que las personas usen ese tipo de cosas para la gestión de sitios. Y luego, el sitio patrimonial. Del sitio patrimonial referimos a sitios arqueológicos, simples edificios, grupos de edificios, centros históricos o paisajes culturales. Ahora bien, cuando vemos las competencias de acuerdo a la documentación, podemos también identificar dos grupos. Un grupo de usuarios de la información, como ustedes diríamos que son más que todo usuarios. Yo también soy usuario, yo soy arquitecto de formación. Y luego tenemos los proveedores de información. Los proveedores de información son expertos en la documentación. La actividad dentro de estos dos grupos es muy importante. La información entre ellos es importante. Muchas veces nos vemos que los proveedores de información tienen tecnologías muy avanzadas y nos dicen a nosotros, vamos a resolver todos los problemas que ustedes tienen, no se preocupen, mañana vamos a documentar todo. Y cuando vienen y hacen la documentación, de verdad no nos proveen esa información útil para nuestro trabajo. Entonces, debemos identificar que tenemos estos dos grupos, pero también nos debemos entender y nos debemos respetar, porque la gente que hace información son también personas muy competentes, como nosotros los usuarios en la parte de conservación. En el comité de CIPA nosotros tenemos gente que son proveedores y tenemos gente que son usuarios, y nos agarramos de las mechas, como decimos en Venezuela, todo el tiempo estamos discutiendo, pero somos un grupo bastante activo y es bastante chévere, se llegan a muchas conclusiones. Dentro de nuestra organización de CIPA, disculpen la promoción, nuestro comité pertenece al ICOMOS, pero también pertenece a la XPRS. Esta es la organización de fotogrametría y remote sensing internacional. La XPRS tiene como 10.000 miembros, el ICOMOS tiene también como 10.000 miembros, y el CIPA está entre los dos. Tenemos un grupo, la mitad de nuestro grupo pertenece al XPRS, la otra pertenece al ICOMOS. Tratamos de conectar estos dos grupos, cerrar la brecha de alguna manera a base de simposios, de congresos, de talleres, de publicaciones y hacer difusión. Por ejemplo, este año hicimos un taller en Beijing, en China. Vamos a hacer el taller, tenemos dos talleres el año que viene en Italia y en Francia. Tenemos el congreso en Taiwán, y yo he estado con la idea de hacer un taller también a nivel latinoamericano, español, donde se haga un taller en castellano. Por ejemplo, esa sería una muy buena idea. ¿Quiénes se benefician de este tipo de colaboración? Obviamente los propietarios del sitio, instituciones que hacen documentación, etc. Yo creo, claro, el CIPA nosotros no recibimos ningún tipo de dinero, es un trabajo totalmente voluntario, todos los miembros de este comité. Ok. Ahora bien, hemos hablado de valores, vamos a hablar también de evaluación de riesgos. Aquí vemos 3 niveles de detalle en evaluación de riesgos. Por ejemplo, esto viene de los lineamientos de la Convención de Patrimonio Mundial, en los cuales, por ejemplo, se habla de la agricultura, de las presiones ambientales, del turismo, como cuestiones que debemos identificar que pueden afectar al patrimonio.
Luego esto viene de una investigación de la Getty en la cual se dice, bueno, tenemos esos factores, pero esos factores se dividen en perturbaciones y amenazas. Perturbaciones son cosas que suceden en este momento y amenazas son cosas que pueden suceder en el futuro si no contrarrestamos esas perturbaciones. En la Getty ellos también definieron estos 6 campos, por ejemplo también la agricultura, el desarrollo urbano, etc. Y dentro de una investigación que nosotros realizamos en Petra, de la cual se hizo una publicación que también está disponible en PDF, nosotros integramos estos agentes de deterioro que viene de Waller, un canadiense que trabaja en museos, y dijimos, bueno, es muy chévere decir, mira, los turistas están afectando un sitio, pero si yo les digo eso a una persona de conservación, es muy simplístico decir, bueno, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Prevenir que los turistas vengan? No, esa no sería la opción más lógica. Entonces se integraron estos agentes de deterioro en el cual decimos, el problema que los turistas estén en el sitio es que de repente no hay una caminería bien definida en el sitio y la gente pues caminando dentro de sitios arqueológicos, una reacción física de caminar pues daña el patrimonio. Entonces digamos que tenemos estos 3 niveles que deben ser pues, tomados en consideración también cuando se hace una estrategia de documentación. Otra vez, la parte de significación e integridad, esto es la red de Nara, desarrollado por Kun van Balen, que es un profesor de la Universidad Católica de Lovaina, antiguo jefe, y allí él tomó el documento de Nara y realizó como una especie de tabla. En esa tabla siempre colocamos, por ejemplo, los atributos, y los atributos los llevamos a dimensiones, por ejemplo, si tenemos materiales y sustancias que se usan en el patrimonio, podemos ver cuáles son sus dimensiones artísticas históricas. Esto lo hacemos sobre todo en investigaciones en Bélgica, lo hemos usado mucho en la maestría en conservación y ha dado muy buenos resultados en la parte metodológica para hacer la evaluación de significado de un sitio. Y por lo general lo que se hace es que se hace la red de Nara dependiendo de varios espacios en la edificación histórica. Y esto da como una serie de lineamientos de cuáles son las cosas que debemos documentar y cuáles son las cosas que debemos identificar y cuáles son las cosas que debemos proteger a futuro. Entonces yo pienso que la red de Nara también es una buena metodología de documentación para la aplicación en el conocimiento del patrimonio. Ahora, también tenemos un problema de escala. Cuando vamos a hablar de los sensores digitales, que les voy a mostrar en un momento, tenemos niveles de detalle en registros patrimoniales. Por ejemplo, tenemos el primer nivel que se puede definir como macro, registro, reconocimiento, es asociado al asentamiento o a la área tapón de un sitio, por ejemplo. Luego tenemos el nivel 2, es el nivel de área, meso, catálogo, preliminar, tiene varios nombres. Este es el nivel que trabajamos la propiedad en sí, el sitio. Podemos después tener el nivel 3, que es algún elemento de ese sitio, el micro, monografía, detallado de elementos, y luego tenemos el nivel 4, que serían las características de dicho elemento de sitio. En las ponencias que hemos tenido ayer, siempre hemos estado hablando más que todo de este tipo de características, del nivel 4. Debemos establecer, cada nivel tiene unos requerimientos de información y tiene unos requerimientos gráficos. Por ejemplo, si hablamos de asentamiento, vamos a estar hablando de escalas bastante mayores. Vamos a tener, por ejemplo, un plano de la ciudad donde vamos a indicar dónde está el sitio de patrimonio, por ejemplo. Si hablamos de propiedad, vamos a tener escalas entre 1000 a 2500, y si hablamos, por ejemplo, de elementos, vamos a tener escalas de 1 a 1 hasta escalas 1 a 100. Entonces es muy importante, siempre al definir una estrategia de documentación debemos definir cuál es la escala de. Y que alguien diga que, por ejemplo, sistemas CAD no tienen escala, está pues bastante errado. La escala es muy importante, porque por ejemplo, si ustedes me contratan a mí, por ejemplo, a nuestro laboratorio para hacer un levantamiento de una superficie histórica, yo siempre le voy a preguntar, ¿tú quieres ver digamos, la masonería? La mampostería, ¿quieres ver la mampostería? ¿Quieres ver las capas? Ah, sí, lo quiero. Ah, bueno, te tengo que dar una escala 1 a 20, te va a cobrar más, ¿no? Pero si tú me dices, no, yo lo que quiero hacer
es como una evolución histórica de ver cómo está la intervención, de repente vamos a una escala 1.50, 1.100. Entonces eso va a dictar qué tipo de tecnología voy a usar yo y qué tipo de recursos voy a usar, y va a determinar, muy importante, el precio que yo te voy a dar. Entonces la escala es una de las cosas más importantes. Un registro de referencia, que es lo que debemos hacer cuando trabajamos en patrimonio. Este es un ejemplo. Por ejemplo, debe tener un registro de referencia, debe tener un estudio acerca del significado integral del sitio, de identificar la condición y los riesgos que están afectando el sitio, debe responder cómo se lleva el mantenimiento del sitio, debe dar información acerca de los mecanismos que afectan perturbaciones y amenazas, también respecto a la identificación, nos debe dar una respuesta al uso, nos debe dar una respuesta a cómo está siendo usado el sitio, su ocupación y cómo fue construido. Si, digamos, estas partes de grises, si nuestro registro de referencia puede responder este tipo de información y puede responder muchas otras, dependiendo de la aplicación, es un registro de referencia útil. Ok, esa es la parte de cómo definir la parte de un registro. Ahora bien, tenemos muchos sensores, como decía Lucía ayer, juguetes. Yo también los llamo juguetes, porque yo antes como niño jugaba con Legos, ahora juego con computadoras y escáneres, ¿no? Pero siempre tratamos de construir, como uno trataba de construir en el Lego y ponían diferentes colores. Yo veo eso igual a la documentación. Tenemos varios sensores y yo uso ese tipo de herramientas, hago una caja de herramientas ocupando varios de esos sensores y documento el sitio. Tenemos, por ejemplo, sensores visuales como la fotografía digital, fotografía rectificada, fotogrametría, etc. Tenemos dimensional, disculpen este errorcillo allí, por ejemplo, notas de campo, bocetos, estación total, escáner láser, Building Information Modeling, CAD, etc. Tenemos sistemas locacionales, por ejemplo, un sistema de navegación satelital como un GPS o una brújula que nos indica el norte. Son sistemas de localización. Y luego tenemos otro grupo en el cual yo no soy especialista, no me doy de especialista, son los sistemas ambientales para identificar la condición de la superficie, usando, por ejemplo, fotografía rectificada, observaciones e identificación de las patologías de materiales, el carbono 14, la fotografía térmica, etc. Es decir, debemos agrupar, como tenemos varios grupos, y ver cuál de esos grupos nos puede servir. Por ejemplo, este es uno de los sensores en los cuales nosotros hemos estado investigando un poco, estamos empezando a investigar, que es el uso de drones, el uso de estos pequeños helicópteros manejados con control remoto y tomando fotos. Este es un dron que usamos en Quebec hace unas semanas. Aquí usé la iglesia de Cuenca en Ecuador. Aquí usamos un helicóptero de verdad. Esto es, por ejemplo, un modelo fotogramétrico de acuerdo a 20 fotografías que usamos allí. Entonces la parte del uso de drones es bastante efectiva. Luego tenemos, por ejemplo, la estación total, en el cual podemos medir vectores y puntos para crear determinación de un objeto histórico, un objeto dimensional. Tenemos, por ejemplo, sensores como los GPS de navegación. Los GPS por lo general son muy útiles en la identificación de un sitio arqueológico, los límites de un sitio arqueológico. En este caso es un trabajo que estamos realizando en Petra, en el cual estamos tratando de ver los puntos de los límites del sitio en el campo. Estamos probando esos puntos que había definido alguien en un plano, cómo se correspondían exactamente en el sitio del patrimonio. Y luego sensores, por ejemplo, el ambiental, una cámara térmica que nos da algunos patrones de temperatura de una edificación para ver cómo, por ejemplo, el calor se está escapando. Esto por lo general es muy importante en Canadá, donde trabajamos mucho la parte de pérdida de calor en edificaciones históricas. Ahora bien, si vemos, esta es una cosa que viene de mi doctorado de hace como 200 años. Ahí tenemos, ¿qué es lo que, cuando vamos a hacer la selección de una caja de herramientas? Déjenme ir, lo primero que debemos observar es el sitio patrimonial, la accesibilidad de ese sitio. Si tenemos una accesibilidad física, podemos llegar al sitio bastante rápido, o si por ejemplo tenemos una limitante legal en la cual hacer el levantamiento. Luego debemos también ver cuáles son las necesidades del proyecto. Es un proyecto de conservación
o es un proyecto nada más de investigación histórica. Y muy importante, hacemos la revisión la revisión de la organización. Por ejemplo, nuestra organización tiene la capacidad digital de usar algún equipo, si no, etc. Y si tenemos esto un poco claro, después podemos irnos a entender la herramienta, qué velocidad tiene la herramienta, qué alcance tiene, qué robustez tiene, qué tipo de precisión tiene, operabilidad, su precio, su nivel de participación, etc. Es decir, debemos corresponder primero cuáles son los objetivos de nuestro sitio, las condiciones de nuestro sitio, y luego ver qué tipo de tecnología, qué nos está ofreciendo esa tecnología. Si vemos el flujo de información dentro del levantamiento, tenemos tres fases: la documentación, donde recabamos archivos existentes, luego identificamos esas lagunas de información, hacemos un levantamiento con útiles visuales, como les iba indicando, luego los podemos procesar a través del uso de CAD, a través del uso de sistemas geográficos de información, o más reciente, sistemas de información edificada, Building Information Modeling Systems. Y eso nos lleva a la difusión, a sistemas de información. Los sistemas de información pueden ser un reporte impreso, como pueden ser, por ejemplo, un sistema geográfico de información, o un sistema visual, como por ejemplo Google Maps, es un sistema integrado de información. Pero este tipo de cosas voy a hablar más que todo mañana. Cosas que debemos identificar como errores potenciales en la documentación: el aspecto del artefacto. Si tenemos un archivo de ese artefacto, de repente ese archivo corresponde a un estado específico de la edificación que ha sido modificado durante el tiempo. Entonces, planos que identificamos un archivo tal vez no son los planos de la situación actual. Luego, por ejemplo, la parte ambiental: si hay mucho calor y usamos, por ejemplo, si usamos el escáner, como hablábamos ayer, si trabajamos en temperaturas de -5, el escáner no funciona. Si usamos una cinta métrica, cuando hace mucho calor se contrae, si hace mucho frío se expande. Entonces debemos tener un poco del conocimiento de las condiciones ambientales. Luego tenemos el instrumento en sí. Al tomar una foto, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen una cámara digital? A todo el mundo, ¿verdad? Bueno, cuando tú tomas una foto, ¿verdad?, y tú la imprimes, ¿hay alguna diferencia entre cómo la tomaste y la impresión? Sí. Grande. Entonces eso es uno de los problemas, más que todo por ejemplo, para la gente que trabaja en pintura mural. Es capturar el color neutro del sitio es muy difícil por la parte de los sensores digitales. Entonces esa es otra parte. Luego la parte humana, ¿no? Obviamente nos fuimos a tomar unas tequilas anoche, nos fuimos con el instrumento, todo salió mal. O tenemos poca experiencia y bueno, salió mal la cosa. Ese es uno de los errores. Si no usamos una metodología consistente en el levantamiento, ese es uno de los errores más difíciles de identificar. Y la procedencia, como les venía diciendo antes: si tenemos carencia de cómo se obtuvo el archivo, el registro, pues vamos a estar mal. Tenemos otro tipo de técnicas. Tenemos las técnicas directas, en las cuales trabajamos mucho en el sitio y poco en el laboratorio, o las partes indirectas, en la cual trabajamos poco en el sitio y trabajamos mucho en el procesamiento de datos. ¿Cuáles son las virtudes de cada técnica? Ayer hablamos de ellas. Cuando trabajamos en técnicas directas, necesitamos tener ese conocimiento del sitio y entender la mampostería, por ejemplo. Cuando hacemos una técnica indirecta, no entramos en un contacto directo y tal vez no vamos a entender la mampostería. Pero eso no quiere decir que una técnica a la otra sea mala. En muchos casos tenemos tiempo muy limitado para hacer un levantamiento y obviamente vamos a irnos a la parte indirecta. Una regla de documentación básica: nada es derecho perpendicular o regular. En el patrimonio, como pueden ver en este ejemplo, hacer el levantamiento se debe hacer de lo grande a lo pequeño. Yo no empiezo levantando una silla del teatro, empiezo levantando todo el teatro. Debemos, por ejemplo, en la conservación, muy importante, esto siempre se lo transmito en las formaciones que doy, el levantamiento siempre nos debe dar la condición actual de la edificación, no como tú crees que fue. Yo siempre eso se lo digo a los estudiantes y profesionales en las cuales hacen un levantamiento:
porque yo siempre veo que las esquinas no están rotas. Siempre digo, no, muéstrame la esquina rota, porque ahí es que hiciste el levantamiento y está dañado. Debemos crear una base y un sistema de control al hacer el levantamiento. Es decir, si vamos a hacer un levantamiento, nos vamos a orientar al norte, porque queremos saber la orientación de la edificación, porque eso nos va a dar datos de su historia. Y debemos archivar la información esto está un poquito mal traducido, disculpen el Google Translate aquí, es el archivar en archivos creados. Pues debemos contribuir nuestros archivos. Por ejemplo, yo, muchas de las cosas que he hecho, todas las fotografías que he tomado para proyectos UNESCO, todo se lo da a la Biblioteca Gráfica de la UNESCO. ¿Okay? Entonces, tomen esa responsabilidad de que cada archivo que ustedes generen debe estar en alguna parte, ¿okay? Cualquiera que sea. Este es un ejemplo de un reporte gráfico, descripción del sitio, estrategia de documentación, cuáles son los tipos de dibujos y mapas, imágenes y otros productos relevantes. Si vamos a hacer una presentación, debemos hacer una presentación corta y debemos comunicar el significado, la historia, la ubicación, el estado de conservación y tener buenos dibujos y mapas del sitio. Este es uno de los ejemplos que yo hago mucho en la parte de formación de cómo producir un reporte gráfico. Bueno, algunos ejemplos, rápidamente, porque mañana voy a dar también algunos ejemplos de algunos proyectos. Aquí tiene un ejemplo de una sección transversal de un minarete en Afganistán en el cual trabajé, en el cual queríamos conocer su inclinación. Este es un mapa para una postulación de Patrimonio Mundial en Sudán. Aquí lo que vemos nada más identificado una foto satelital georreferenciada, el límite de la zona protegida y la zona tapada. Y aquí un modelo tridimensional de la construcción de un prefabricado moderno patrimonial en Bélgica. Entonces, en este modelo tridimensional les estamos mostrando los diferentes componentes de una edificación moderna ahora valiosa. Este es el proyecto de Petra. Aquí, usando un GPS, lo que hacemos es el levantamiento, el reconocimiento de los límites del sitio de patrimonio. Esto fue una investigación que hizo uno de mis estudiantes de maestría y estoy muy contento porque esta estudiante trabaja en la UNESCO en Amán, está llevando un proyecto allá y estos límites que ella estableció se han hecho físicos, se han hecho, ¿cómo es que se llama eso? Se han hecho cuestiones de cemento, identificando los puntos del sitio de Petra según la investigación que ella hizo de las diferentes. Ella lo que hizo fue dividir el sitio en diferentes subsectores. Hicimos los límites con el GPS y luego ella indicó si esos límites debían ser extendidos o reducidos de acuerdo a la existencia de recursos arqueológicos y del paisaje cultural de Petra. Y entonces ayudó bastante a la identificación. Luego, cuando tenemos sistemas de mucha complejidad, por ejemplo, este es un proyecto en Marruecos en el cual nosotros estamos trabajando con la Fundación, con el Instituto de Conservación de la Getty, obviamente hacer esto a mano es un poco complicado, ¿verdad? Y además, este es un proyecto en el cual hemos hecho 3 misiones a través de los últimos años, en los cuales hemos trabajado por 3 semanas en toda la documentación del sitio para su conservación. Este es un ejemplo, por ejemplo, de la parte urbana anexa al Casbah de Cantabria, que es el sitio de Marruecos, y aquí hemos hecho un levantamiento de toda la parte del tramo de rutas, porque no podíamos hacer mediciones de la parte de las casas, y lo que hicimos fue tomar un mapa cartográfico de la ciudad y colocamos nuestro levantamiento. Este fue un levantamiento que se hizo con fotogrametría y estación total. En este levantamiento también hicimos fachadas de carácter importante, usando fotogrametría, fotos ortogonales. Esta es la parte del Casbah en sí, esto se llama el Stara. Esta parte del Stara está siendo conservada en este momento. Aquí nos tomó, por ejemplo, 3 semanas de levantamiento con la estación total y fotogrametría. ¿Por qué escogimos este tipo de tecnologías? No nada más por su habilidad, sino también porque la organización CERCAS en Marruecos no tendría la capacidad del uso de nubes de punto, porque no tiene capacidad profesional y capacidad digital. Entonces usamos, por ejemplo, este tipo de representaciones 2-dimensionales. Usando la estación total, les damos una formación y ellos ahora son capaces de trabajar con este tipo de tecnología. Como pueden ver, es un sitio bastante complejo, hubiese llevado bastante tiempo hacer el levantamiento. Este es un ejemplo
de otra zona anexa que hicimos el año pasado, de la residencia del CAIT, que está bastante dañado. Luego, ¿cómo hacemos una sección transversal? Imagínense en esto de arquitectura de tierra. Entonces usamos, por ejemplo, la estación total para hacer el levantamiento de lo que inmediatamente estábamos cortando, y la proyección se hizo con fotogrametría. Yo les voy a mostrar un ejemplo de fotogrametría mañana más elaborado. Aquí uno de los cortes transversales. Fachada, pues un levantamiento de fachada, también elementos muy complejos, en este caso también usamos la fotogrametría de la estación total, bastante ornamentación. Esta es la parte ortográfica de una foto hecha con fotogrametría. Al generar esto, lo que hacemos es lo colocamos en escala en AutoCAD y luego dibujamos por encima y creamos la fachada. Un proceso, digamos, como decía Lucía muy claramente ayer, una cosa es el levantamiento. Por ejemplo, un levantamiento de fotogrametría y estación total que tú hagas en un día quiere decir por lo menos 5 o 6 días de procesamiento. Es muy importante también. El procesamiento es uno de los elementos más importantes. Pero, por ejemplo, nosotros definimos muy bien con el Getty qué tipo de cosas ellos querían. Ellos querían escala 1.50 aquí, querían también escala 1.50 en toda la parte de documentación, y eso generó el tipo de detalle que íbamos a hacer en nuestra documentación. Este es un ejemplo de una planta de ubicación de una iglesia en Bélgica que realizamos con algunos de los estudiantes en el pasado. También importante, pues, la proyección de techo, mostrar los elementos estructurales cuando debemos entender el sitio. El uso de convenios gráficos es muy importante, y muy importante para cada organización establecer cuáles son los más importantes para ellos. Una fachada se hizo con fotografía rectificada, muy importante indicar cuáles son los niveles, etc. Yo sé que muchos de ustedes están pues, más que familiarizados con este tipo de cosas, pero la convención gráfica es muy importante en la parte de documentación. Este es un ejemplo de un detalle en el cual tenemos una fotografía rectificada, su imagen de fachada, su corte transversal y su planta, un detalle importante. Este es un ejemplo temático que a mí me gusta mucho, de la misma iglesia que les mostré, en la cual rectificamos todos los vitrales, colocamos cuáles son los vitrales que están bloqueados y cuáles son el estado de los otros vitrales. En esta parte gráfica yo directamente les puedo decir, mira, cuáles son los vitrales que han sido afectados en este sitio. Una reconstrucción espacial, por ejemplo, esto es un elemento de conexión vertical en el castillo de Arenberg, en la Universidad de Leuven, donde yo estudié, y aquí los estudiantes querían mostrar cómo era ese acceso vertical. Un ejemplo simple, una fotografía rectificada en Filadelfia. Yo estuve dando clases allá por un tiempo. Aquí los estudiantes identificaron elementos importantes de una fachada usando una simple rectificación. O estos estudiantes agarraron y dijeron, bueno, queremos ver cuál es la operabilidad en esta edificación histórica de las ventanas. Entonces colocaron cuáles son las ventanas operacionales, cuáles son las ventanas no operacionales. Básicamente gráfica. Aquí podemos ver pues, cuáles son los problemas de la edificación. Un poco más avanzado, usando Building Information Modeling. Esto hicimos el escaneo láser de una iglesia en Ottawa. Luego vino un ingeniero mecánico, colocó varios sensores de iluminación, entendió cuál es el rendimiento real de la iluminación del sitio, hizo un rendimiento simulado y una serie de recomendaciones según el modelo tridimensional para, por ejemplo, para el Cura. Mira, si colocas este tipo de sensores, tu iluminación va a mejorar. Evaluación de valores, algunos ejemplos. En planta, aquí podemos ver una valoración que viene de la red de NARA, en la cual tenemos planta y podemos decir cuáles son los espacios más importantes, los menos importantes, etc. Y esto nos puede ayudar a hacer un plano de intervención, por ejemplo, a nivel de planta. Otro ejemplo a nivel de fachada, de evaluación de valores en nivel de fachada. Me parece que en esta parte gráfica es bastante bueno este tipo de metodología. Y bueno, para concluir mi presentación, creo que de hecho he sido muy rápido. Muy rápido. Oye, es que tengo así como la cosa canadiense, ¿no? Pero esto creo que nos va a dar el tiempo para reflexionar un poco, pero quería decirles algunos puntos de reflexión. La documentación debe satisfacer los requerimientos de la actividad propuesta y en sus acciones para la conservación del patrimonio.
Los organismos responsables de la conservación y la comunidad deben ser los beneficiarios de la documentación. Ayer Lucía hablaba mucho de eso, acerca de que quién era el beneficiario. El beneficiario no es nada más la organización, sino la comunidad. Y muchas veces, cuando obtenemos equipos muy costosos, no estamos satisfaciendo a la comunidad. Yo creo que esa debería ser la justificación más grande. Ahora bien, en mi caso, yo soy un profesor universitario y nosotros tenemos un área muy destinada a la investigación. Entonces, el uso de tecnologías muy avanzadas para nosotros, bueno, es lo que hacemos, es parte de nuestro negocio. Es decir, nosotros sí vamos a agarrar un escáner bien caro y lo vamos a someter a una investigación, porque queremos saber si es bueno. Y esa ayuda, esa colaboración entre la academia, las instituciones gubernamentales y el sector privado es muy importante, porque nosotros tenemos esa libertad de poder investigar, pero ustedes, por ejemplo, en el área de la parte de la organización pública, tal vez no tienen esa misma capacidad, y la industria privada tampoco tiene esa misma capacidad. Entonces es chévere tener ese tipo de relaciones. En Canadá se fomenta mucho este tipo de relaciones y nosotros mañana les voy a presentar un proyecto en Nova Scotia, en Canadá, en el cual hicimos eso. La documentación es una actividad interdisciplinaria, es decir, debemos tener un equipo interdisciplinario cuando vamos a documentar. La documentación debe ser catalogada, distribuida y debe ser garantizada su transmisión a generaciones futuras. Esa es la responsabilidad compartida de quien propone y de quien ejecuta el proyecto. Y la documentación no debe prevalecer sobre la conservación y el mantenimiento del sitio. Una cosa también que se refirió ayer, muy importante, es decir, no, por ejemplo, yo conocí a una empresa española muy buena, se llama Factum Arte, si la ponen la buscan. Ellos, por ejemplo, querían hacer una copia uno a uno, y han hecho varias, una copia uno a uno de una de las tumbas de Nefertari en Egipto. Le propusieron al World Monuments Fund, el World Monuments Fund estuvo muy interesado, pero ellos le preguntaron, mire, ¿cuánto me va a salir la cosa? Y el señor les dijo, bueno, y él es una industria privada, y seguramente que está de acuerdo a sus ganancias, una serie de cosas, le dijo $1 millón. Claro, el World Monuments Fund dijo, bueno, es que de hecho nuestro presupuesto operacional para este proyecto es $1 millón. Sí, obviamente, no vamos a hacer un facsímil de esa obra, sin entrar en la discusión de que el facsímil puede ser una cosa muy buena, porque puede promover, por ejemplo, que no todo el mundo vaya a visitar la tumba real, sino que ve el facsímil, o que ese facsímil se pueda llevar a sitios en el mundo y la gente lo vaya a explorar. Pero el simple hecho de que el costo prevalece sobre la actividad conservadora. Entonces, en ese caso, y bueno, yo no soy el mejor ejemplo porque muchas veces yo he usado tecnología muy avanzada, pero debemos tener eso en mente. También les puedo referir un proyecto que hicimos en Irak, en el cual, con el World Monuments Fund y la Fundación Getty, en el cual trabajamos 4 años dando formación a la Organización de Conservación de Irak. Se hizo una donación de alrededor de $700,000 en equipos, y todos los equipos en este momento fueron robados. ¿Okay? No existe ni una sola cámara digital de las cuales nosotros le dimos. Yo asumo la responsabilidad de eso, como parte experta. Pero en ese momento, cuando nosotros dimos esa donación de equipos, lo estábamos dando porque había una carencia muy grande en la organización en Irak. Pero ¿qué se nos iba a ocurrir a nosotros? Que se iba a robar, o que la organización en Irak iba a pasar por tantas manos que la cosa iba a cambiar. Muchas veces las cosas que establecemos en un momento de nuestro proyecto no podemos transmitirlas al futuro. Pero eso quiere decir que hicimos algo malo, porque yo estuve una vez en una charla y vino una señora que trabajaba en ese momento en Irak y empezó a criticar a nosotros dentro de nuestro proyecto Irak. Y la única respuesta que yo le dije, bueno, es que mira, ¿será que yo soy muy estúpido? Pero es que yo no inclusive que soy venezolano, porque en Venezuela se roban todas las cosas. Como ustedes bien saben, y disculpen que le haga esa acotación de nuestro querido gobierno, perdón,
No quiero hablar de Venezuela porque puedo estar por horas y pasar el tiempo. Pero, digamos, es una cosa que uno no puede observar. Entonces yo pienso que la intención es muy importante. Muchas veces cuando evaluamos un proyecto de documentación, deberíamos evaluar también su intención y también en los proyectos de conservación, porque muchas de esas intenciones fueron muy buenas, ¿no? Ahora bien, aquí yo les voy a dejar mi presentación. Estas son una serie de referencias bibliográficas. La mayoría, el 95% de ellas están en PDF disponibles en la red, que las pueden bajar y observarlas. Lamentablemente la mayoría está en inglés y ahí les hago un llamado. Cuando se hizo la publicación de los ejemplos ilustrados de la Getty, con el CIPA y todo eso, no se pudo ubicar un solo artículo en español en alguna revista internacional científica que hablase de la documentación. Y eso se lo digo yo mucho a mis amigos latinos. Es decir, ha evolucionado mucho. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en la Universidad de Cuenca en Ecuador. Se ha hecho publicaciones científicas en las cuales se refiere el tema de la documentación. Y es muy importante porque hay muy poca difusión, muy poco sabemos de lo que se hace en otros países en Latinoamérica. Y tal vez hay muchos convenios, hay muchos congresos que se realizan a nivel regional, pero no se publica y no se lleva esa publicación a la red. Entonces la gente, investigadores, no sabemos qué está sucediendo. Entonces yo les hago un llamado para que eso suceda. Y bueno, también me pongo a disposición porque es una cosa chévere hacer. Y bueno, aquí están todas las referencias. Y al final, bueno, darle las gracias. Este es nuestro equipo en Marruecos, compuesto por estudiantes canadienses, gente de Marruecos y gente de consultores y gente que trabaja en el Instituto de Conservación de la Getty. Ha sido un proyecto bastante simpático. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que mañana me va a tardar 3 horas. Muchas gracias. Bueno, mientras corría la ponencia yo estaba pensando una serie de cosas porque aquí en México urge también como establecer una serie de políticas de documentación de cómo vamos a manejar toda esa información. Y realmente es un reto, ¿no? Pensar en cuestiones desde estandarización y cuestiones de recolección de datos hasta cuestiones de obsolescencia, ¿no? Cómo tenemos que actualizar todos los programas o los mismos archivos, actualizarlos conforme cambia, ¿no? El estado de conservación o la situación de un sitio, un bien cultural. Entonces realmente estamos nosotros dándole la vuelta a todo eso para poder establecer criterios que a futuro pues, tengan un resultado y si no te molesta a futuro vamos a consultarte para que nos asesores en ese sentido porque sí, es realmente importante que se establezcan lineamientos claros, ¿no? Porque lo que hemos visto aquí en México es que cada quien, pues, con un buen esfuerzo, pero cada quien hace las cosas pues, como mejor que son, ¿no? Y realmente es muy difícil comparar estados de conservación y poder tener como una evaluación, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Entonces me pareció como muy buena ponencia y realmente estaba como alimentando mi reflexión en ese sentido. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, ¿así? Muchas gracias. Yo me tardaría la otra hora en preguntar, pero no voy a hacer así. La primera es sobre ese esquema que pusiste sobre lo de nada, de los valores. Me gustaría como platicar más sobre eso porque ¿quién hace esa selección y esa, digamos, ponderancia sobre uno sobre otro? Porque yo creo que, bueno, yo trabajo, por ejemplo, en Palenque, de parte de la coordinación, estamos trabajando en el depósito de colecciones. Y cuando hicimos un ejercicio, dependiendo a quién le preguntábamos, bueno, nos salían totalmente esquemas diferentes. Si le preguntábamos a la comunidad, por ejemplo, pues era cuestiones relacionadas con FACAL. Si preguntábamos a los expertos, pues eran incensarios por ser única. Si preguntábamos, o sea, el caso es que nunca llegamos a un consenso. Entonces, por eso me interesaba como reflexionar sobre cómo llegar como a un consenso, o si pues se tienen tantos planos y eso como de qué, a dónde nos puede llevar. Y la otra pregunta es,
quizás más compleja. El Instituto Nacional de Antropología aquí en México tiene varias áreas: la de conservación de bienes muebles y muebles por destino, la de monumentos, arqueología y museos. Cada una hacemos la documentación y registro independientes, cada quien con sus sistemas como puede o como quiere, con diferentes presupuestos. Y la pregunta muy concreta es si usted cree que a nivel de institución convendría tener un área específica de registro, de documentación, pero para todo el instituto, no fragmentar y que fuera cada área, pues ahora sí que la que tuviera todos estos equipos, todo, digamos, es algo a lo mejor más de ingeniería, pero pues a mí me parecería que a lo mejor podría funcionar más a fraccionarnos tanto. Mira, gracias por tus preguntas, muy valiosas. Primero la parte de valoración, yo no soy un experto, pero te podría hacer ahí un artículo de un Famale en el APT Bulletin, yo te lo puedo dar, sin que nadie sepa, ¿no? Y bueno, ese documento es una metodología que se ha desarrollado en la Universidad Leuven más para la parte de formación, ¿no? Sin embargo, hay esos dos aspectos, los atributos y las dimensiones. Y yo creo que, siendo un poco como medio metiéndome en una cosa que no sé mucho, yo diría que es muy importante definir esos atributos, esas dimensiones, de acuerdo a los beneficiarios del sitio, sea la comunidad, sea la institución científica, etc., ¿no? Y yo he trabajado en varios proyectos en los cuales hemos tenido expertos que han usado ese tipo de metodología y ha sido bastante buena. De hecho, hay otra publicación del Instituto de Conservación de la Getty, un ejemplo de la ciudad de Jordania, Jerash, y es una guía práctica de cómo hacer una evaluación de valores, involucrando a la comunidad. Y ellos tienen una metodología. Yo también te podría, ese sí creo que está, lo puedes bajar como PDF de la página web, está en inglés, pero es bastante bueno. Yo creo que esas dos referencias serían bastante buenas como metodología, ¿no? No digo que esa sea la metodología más acertada, pero digamos una metodología que tiene por ejemplo. Ahora, tu segunda pregunta, en el libro de Robin y de Werner, ellos hablan de una figura, como un personaje que sea el encargado de la información patrimonial. Y sí, estoy de acuerdo contigo, debería haber una unidad que su dedicación es la información patrimonial, sea para la parte de mueble o de inmueble. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros acabamos de finalizar un proyecto con el Parlamento canadiense en el cual estábamos haciendo la estrategia de documentación y bueno, tuvimos entrevistas con la gente de mueble, tuvimos entrevistas con la gente de inmueble, porque van a restaurar el bloque central dentro de 2 años. Mira, una catástrofe, hablando de Canadá, una catástrofe de información, porque la gente de inmueble lo lleva de una manera, la gente de inmueble lo lleva de una manera, y la gente de inmueble tiene por ejemplo, la gente de inmueble tiene objetos que no son movibles y tiene objetos que son movibles. Y después tienes a los políticos que llegan y dicen, ay, mira, chamo, dame esa pintura de ese tipo porque me gusta para mi oficina. Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando vayan a restaurar el sitio va a ser un problema, ¿no? Entonces, una de nuestras observaciones fue que se debe crear una división especializada en información patrimonial, que es la que lleva el monitoreo de la información. ¿Okay? Otro ejemplo en Canadá que es muy bueno, por ejemplo, hay una organización que se llama el HCD, el Heritage Conservation Directorate, que pertenece a las edificaciones públicas, una organización que se llama Edificaciones Públicas en Canadá. Y ellos prestan servicios a otras organizaciones culturales. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa tiene edificaciones históricas, Paz Canadá tiene los parques, el Ministerio de Agricultura tiene edificios históricos. Ellos ofrecen sus servicios para hacer el levantamiento, según los cánones que ellos han establecido de levantamiento. ¿Okay? Ese es otro buen ejemplo. Otro buen ejemplo que ha sido diluido un poco ha sido English Heritage. English Heritage tiene lineamientos de documentación para todo. Mañana yo voy a presentar un poquito de los lineamientos para el escaneo láser. Y hablando de lo que tú decías, yo pienso que es muy importante llevar ese tipo de lineamientos a la traducción al castellano
De repente eso debería ser una de las opciones de nuestro comité, involucrando a otras organizaciones en la región, para llevarlos, para que la gente tenga esas cosas en castellano y como que las pueda usar y llevarlas a su contexto inmediato, ¿no? Y sería de gran ayuda. Gracias. Espero que haya... Sí, sí, gracias. Hola, buenos días. Yo quiero hacerte dos preguntas y son de orden más bien técnico. Me queda muy claro el nivel de tecnología y los estándares de tecnología que se usan para la documentación a nivel macro. Bueno, es de mucha utilidad no solo para el área de conservación, sino pues para otras áreas y como tú dices, es parte de un grupo interdisciplinario el que define, ¿no?, los principios y la metodología. Pero, ¿qué tanto estas metodologías que se usan a nivel macro se pueden aplicar a un nivel micro? Porque creo que, bueno, en mi caso, el trabajo que hacemos ya tiene que ver con un entorno mucho más micro, ¿no?, en términos de deterioro y de cómo esto te permite determinar qué tipo de intervención vas a realizar. Y siempre me queda a mí como la idea de que todas estas herramientas que se usan a nivel macro finalmente son muy difíciles de aplicar a nivel micro, ¿no? Y no se pueden aterrizar a un nivel de detalle que es el que nos interesa en términos de intervención, ¿no? Entonces quisiera saber cuál es tu experiencia, si se ha llevado el uso de estas tecnologías. Me quedan muy claras la fotogrametría, el valor y el uso que pueden tener, ¿no?, para la documentación, pero al mismo tiempo un poco más allá, sin llegar al escaneo, ¿no?, porque no podemos escanear evidentemente todas las superficies, ¿no?, de un sitio, de un edificio, ¿no?, pero como ese nivel intermedio entre ni lo muy macro ni lo muy detallado que nos permita construir una documentación pues fiable, ¿no?, básicamente, y de utilidad para la intervención, ¿no?, que además se puede actualizar en un tiempo más o menos práctico, ¿no? O sea, bueno, que se puede hacer en un tiempo más o menos no tan largo, ¿no? O sea, de postprocesamiento no tan largo, ¿no? Esa es mi primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta es si tú consideras que a ese nivel micro podemos utilizar tecnologías como los sistemas de información geográfica o sistemas como el LiDAR, por ejemplo, ¿no?, que ahora se está usando para hacer levantamientos sin tener que hacerlo en tierra, ¿no?, con la estación total y con otras herramientas como el GPS, sino a través de un barrido de láser aéreo, ¿no? Y si esta herramienta puede llegar a utilizarse a ese nivel micro, como por ejemplo, no sé si conoces el caso de Anforbat, pero creo que ahora lo están haciendo en ciertas áreas, no solo para delimitar los sitios, sino para ver la condición en la que están los edificios, ¿no? Y eso da tener como una visión panorámica del estado en el que está y la implicación en términos de su conservación, ¿no? Me gustaría saber tu opinión sobre estos dos elementos, ¿no?, específicamente. Gracias. Mira, la parte, bueno, yo soy más especialista en la parte micro, ¿no? Yo no trabajo tanto en macro. Sin embargo, se han hecho, por ejemplo, con la Universidad de Cuenca nosotros tenemos, bueno, en la Universidad de Leuven tenemos un acuerdo, que era muy importante. Se hizo un doctorado acerca de la metodología en diferentes escalas, de Verónica Geras. Inclusive te puedo dar el link, lo puedes conseguir. Es un doctorado que habla acerca de cómo manejar un sistema de información para la parte preventiva y trabaja varias escalas. Lo que pasa es que en Cuenca, es el ejemplo que yo conozco muy bien, me parece un buen ejemplo, es una ciudad patrimonial, entonces ellos trabajaron, por ejemplo, en 3 niveles. Tenían el nivel de registro, catálogo, espera, y ellos lo que pusieron varios cánones de geográficos, por ejemplo, exacto, tenía el nivel de catálogo, registro y monografía. El nivel de catálogo es el nivel de del límite patrimonial mundial, pues, el límite geográfico. Luego, el nivel registro era áreas, manzanas dentro de ese conjunto. Y el nivel monográfico era la edificación. ¿Okay? Y ellos dijeron, bueno, para la parte de monografía usamos estación total, escáner, fotogrametría. Para la parte de registro y la parte de catálogo usamos fotografía aérea por parte
parte de helicóptero. Ellos tienen un acuerdo con la policía de Cuenca y también hacen sistemas geográficos de información. Entonces ellos desarrollaron como su metodología y su tipo de tecnología que usaban para cada tipo de nivel. Ahora, para alinearlos a todos, se ha estado experimentando con el GIS 3D, ¿no? Con el CDGML, que es un tipo de software libre para tridimensionalidad. Nosotros en nuestro caso estamos usando BIM, Revit, Building Information Modeling, que es un producto de Autodesk, y también trabajamos en 3 niveles. Por ejemplo, para el Parlamento canadiense se ha hecho un proyecto de todo el modelaje tridimensional. Tenemos 3 niveles: el nivel general de toda la edificación, nivel 2 semi detallado para elementos de algún valor y nivel súper detallado para elementos muy importantes. Entonces la valoración es la que prevalece en el nivel de detalle, en ese caso. Pero mañana yo voy a mostrar algunos ejemplos para ilustrar eso. Ahora bien, la segunda pregunta la primera era acerca de eso y la segunda era acerca de si podías aplicar el sistema geográfico de información y el LiDAR y todo eso para... Yo creo que sí, hay sistemas, yo creo que un sistema de información patrimonial puede dirigirse a cualquier nivel, ¿no? Claro, por ejemplo, como veíamos en la otra escala, que hablamos de desafío, que por ejemplo hablábamos de la parte de riesgos, ¿no? Tienen diferentes niveles, ¿no? Factores que afectan al sitio podrían ser en el nivel macro y agentes de deterioro sería en el nivel micro, ¿no? Y entonces en el nivel micro esos agentes de deterioro los podemos identificar con un sistema de información adaptado a eso, que esté alineado con el sistema de factores que afectan al sitio. Entonces podría decir, mira, los turistas están afectando tal sitio arqueológico. ¿Por qué? Porque pisan por el sitio arqueológico. Entonces puedes ir a la parte micro y decir, mira, están yendo por esta parte. Como dije, nosotros hicimos un proyecto en Petra, también te puedo pasar el link de la publicación, en el cual también trabajamos en esos distintos niveles de detalle, pero siempre asociado a la parte de riesgos. ¿Okay? No sé si respondo bien a tu pregunta, es un área de investigación bastante buena. De hecho, nosotros estamos trabajando mucho en esa parte de cómo catalogar, ¿no? El ejemplo de Angkor Wat, para serte sincero, yo lo he estado leyendo y me interesaría saber mucho más de él, porque he usado el LiDAR para detectar sitios, para ver la deforestación del sitio, etc. Son elementos muy interesantes, pero yo no trabajo mucho en el macro, trabajo más que todo en el macro. Bueno, espero que haya respondido más o menos. Bueno, mis preguntas creo que van a ser más sencillas. En el caso de evaluación de riesgos, a mí lo que me preocupa actualmente, a lo mejor soy yo la que no tengo bien clara la información, es que luego los temas son confusos. En algunas bibliografías definen amenazas de una forma, peligro de otra, ahora veo perturbaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el documento que utiliza terminología como más generalizada? Si tienes alguna idea en particular. Mira, primero le vamos a echar la culpa a Google Translate, porque ese le dijo que era amenaza o perturbación, etc. Podemos hablar de cuál sería la terminología exacta en el castellano. Creo que yo no sería la persona indicada para hacerlo, pero es importante. Ahora bien, esa publicación que hicimos con la UNESCO tiene una serie de definiciones. Si quieres estoy el PDF, está en inglés, tiene una serie de definiciones. Fue un equipo interdisciplinario, teníamos gente de Jordania, gente de la UNESCO y teníamos gente de nuestra universidad que ha trabajado en riesgo. Entonces, de ahí definimos una serie de cosas. Luego de la definición, creamos un glosario ilustrado. ¿Okay? Como en Petra, ¿no? Estamos hablando nada más de Petra. Entonces decimos, por ejemplo, una de las cosas bien cómicas era la disasociación. Por ejemplo, en Petra había un arqueólogo que le encantaba poner, tú sabes, columnas juntas sin ninguna lógica. Entonces tú vas al sitio y ves la columna y dice, cualquier turista que no sabe muy bien pensará que esas son las columnas de Petra, una así toda torcida, así como una culebra, ¿no? Pero no es así, ¿no? Eso es la disasociación.
Entonces pusimos varios ejemplos de desasociación en nuestro glosario ilustrado. Después pusimos, por ejemplo, los burros, cuando los turistas, sobre todo los norteamericanos un poquito gordos, se montan en el burro para ir al monasterio. El burro afecta, pues, porque él va caminando, de hecho, por partes patrimoniales. Entonces pusimos una foto de un burro y los daños que generaba, etc. ¿No? Luego el agua, por ejemplo, llueve en Petra, el agua que queda en los sitios, entonces pusimos varias fotos. Y así fuimos poniendo varios ejemplos. Y cuando hicimos un proyecto piloto donde hicimos el análisis de 3 áreas específicas de Petra y funcionó relativamente bien. Pero, como te digo, bueno, luego hicimos también un proyecto en Baalbek, en el Líbano, y ahí agarramos, por ejemplo, para la parte de daño de piedra, agarramos el ejemplo de DICOMOS, del Comité Científico de Piedra. Ellos tienen un glosario en inglés y también ha sido traducido al castellano, creo. Lo agarramos y colocamos fotos de Baalbek, de la piedra de Baalbek, asociadas a esas diferentes terminologías internacionales. Y eso nos ayudó bastante. También hay otro sistema que voy a hablar mañana que se llama el MDDS, Masonry Damage Diagnosis System, que también está basado en 15 años de investigación acerca de daños y cosas, ¿no? Entonces yo pienso que es muy importante irse hacia esa área, pues, conocer los entes científicos que han desarrollado este tipo de glosario y añadirlos y tratar de llevarlos al sitio en el cual estamos trabajando localmente. Diría que esa es una de mis respuestas. No, y yo estoy también de acuerdo, Hernán. Lo que pasa es que a veces incluso algunos definen amenazas como si fueran riesgos. O sea, es a lo que voy, ¿no? Que el concepto es el que a veces queda confuso porque utilizan una definición de uno para el otro. Entonces, bueno, yo preguntaba más bien en ese sentido, pero bueno, de todas maneras, yo creo que la parte... No, pero yo creo que digamos, cómo lo vayamos a definir es importante. Sin embargo, digamos, la perturbación es algo que está sucediendo ahorita, ¿no? Y que si no hacemos nada por ello, va a ser una amenaza a futuro. Digamos que esa era más o menos como la lógica. Claro, yo lo traduje eso del inglés, porque en inglés sería perturbances and threats. Threats en amenaza y perturbances en perturbación. Tal vez lo traduje un poco más. No, y no es el caso particular tuyo, más bien creo que se da como un uso indistinto a veces de términos. Y bueno, tenía otra pregunta que hacer, a ver si tú tienes alguna experiencia en esto. Pero que sea la última, ¿verdad? Ya. Tuvimos un proyecto ya hace varios años en un lugar aquí de México que se llama Tlatelolco y se encontró una pintura mural, era mucha pedacería porque la destruyeron a propósito. Había fragmentos grandes, pero fragmentos muy pequeños. Y obviamente los arqueólogos estuvieron haciendo el registro por capas de todo lo que iban encontrando y sin embargo, para nosotros sí fue un problema grave para los fragmentos grandes, por ponerles un número y una relación en función a la capa y al nivel y todo esto que manejan los arqueólogos, no había problema. Pero los pequeños, donde no puede uno tener esa información en ese pequeño fragmento, sí se quedó como algo pendiente. Yo no sé si ahora actualmente ustedes tengan una forma de marcar, de definir información para elementos muy pequeños en donde no cabe la información, cuando uno luego tiene que armar esa, por ejemplo en este caso, esa pintura, ¿no? Digamos que no es tanto mi área de especialización, sin embargo sé que hay unos sensores ahora que son diminutos en los cuales puedes colocárselos a cualquier elemento. Lo están usando mucho los museos para la ubicación de cualquier objeto. O sea, no sé si de repente eso sería algo interesante. Obviamente que el registro con diferentes sensores podría ser muy bueno, de objetos pequeños, objetos más grandes, etc. No sabría exactamente responderte, de verdad es un problema, pero... Yo tengo una pregunta que es acerca de tu última foto, si nos explica lo que era, pero esto después. Y lo que quería decir acerca de la primera pregunta que te hizo la señora aquí abajo, que no sé cómo se llama. Para el trabajo de Myanmar, de Pagan,
antes de ir, yo pedí a varias personas que conocía si me podían dar fichas que podían ser utilizables, y recibí también de México, de Guatemala, ahora no recuerdo. De hecho, no las utilizamos, porque este es algo que no quiero decir que contra todo lo que hemos dicho, es muy importante que haya un sistema nacional posiblemente, que haya una persona expresamente interesada en hacer esto, pero yo misma con mis trabajos nunca en la vida he podido tener un sistema de la legenda, por ejemplo, ¿no? Los símbolos para utilizar siempre cambian no tanto el símbolo que es rojo, línea, cuanto según el trabajo lo que tiene, cómo tengo que sobreponerlo. Si yo tengo líneas rojas y tengo muchísimo de este elemento que documentarlo en forma gráfica, y lo que son puntitos amarillos se me van a perder porque están por debajo, por ejemplo. Entonces, creo que lo que sería más importante es identificar muy bien los topics, ¿no? Los temas. Porque lo que vimos en las varias fichas que recibimos, que hay unos temas que se repiten muy claramente y todos igual. Entonces, de hacer una confrontación de lo vario que ya tengan y sacar algo que sea completo. Y yendo así por identificación de temas y tratando de utilizar algo que ya tienen, tratar de dar algo que sea una base. Pero de hecho yo no creo que pueda existir un único sistema. O sea, más bien, el sistema sí, no siempre podrá ser utilizado completamente, yo creo. Bueno, mañana voy a hablar de un sistema que se llama ARCHES, que estás desarrollando el Instituto de Conservación de la Getty. Es un sistema que digamos, un sistema general de inventario patrimonial. Tiene una serie de definiciones que viene del ICOM, CIDOC, que es el Comité de Documentación del ICOM, del Consejo Internacional de Museos. Y es un sistema que tiene una serie de parámetros que son aceptados a nivel internacional, son bastante básicos. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, yo pienso que lo más importante es que dichos tópicos sean bien definidos, ¿no? Y si tú tienes un soporte escrito en el cual tú dices, bueno, tú sabes, definí este tópico de esta manera por esto, hice un glosario ilustrado en el cual muestro una de las fotos donde se asocia ese tópico, pienso que eso es muy útil para una persona cuando va a tomar tu reporte y tratar de entender cómo se llevó el análisis. Y yo creo que ahí está uno de los problemas, que muchas veces conseguimos análisis sin ese soporte de procedencia. Y al no tener el soporte de procedencia no sabemos cómo se llevó a la definición. Entonces yo pienso que eso es lo más importante. Como tú dices, no va a haber un solo sistema, es un sueño un poco que no va a llegar, pero debería haber ese reconocimiento que debe tener procedencia. Pero también deberíamos como investigar qué es lo que existe ya y cómo podemos transmitirlo hacia nuestro sistema, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, ese glosario que desarrolló el Comité de ICOMOS de Piedra es bastante útil para la gente que trabaja en conservación de piedra. Y creo que varios de los comités de ICOMOS están desarrollando varios sistemas. También, por ejemplo, yo fui a IPT, a la conferencia de IPT en Quebec, y hay un sistema que se llama OSCAR, que es para dar soporte a proyectos que buscan sostenibilidad energética en patrimonio. Entonces ellos están desarrollando también una serie de glosarios para cualquier persona que quiera trabajar en sostenibilidad energética, de cómo usarlo. Creo que son sistemas que se están desarrollando mucho, son bastante útiles, pero siempre como esa metadata, esa procedencia de cómo se hizo el análisis es lo más crucial, ¿no? Pero, y para hablar acerca del caso de Bagan, yo creo que Bagan es que tener el inventario de Pierre Pritchard de verdad que no tiene precio, ¿no? Porque independientemente que uno pueda ser crítico cómo ese arquitecto hizo ese inventario, es un inventario que te da información suficiente y buena acerca de cuál era el estado en ese momento de la documentación. Y entonces y además en la publicación de Pritchard, yo de hecho lo compré porque me parece un ejemplo tan bueno, tiene la definición de cada tópico que él describe. Por ejemplo, él dice, mira, esto es un templo. Bueno, ¿qué es un templo?
Él tiene, por ejemplo, la definición de varios objetos temáticos de la tipología arquitectónica. Él dice, mira, esta tipología arquitectónica es esto, quiere decir esto, y tiene una foto. Entonces ahí la gente pues puede directamente entender cómo se hizo el inventario. Yo sé que La última foto. ¿Ah? La última foto. ¿Qué era? Ah, sí, verdad, perdón. Mira, ya te voy a decir. No, a mí porque me parece una foto linda, ¿no? Sin embargo, este señor que está aquí, después te voy a buscar su nombre, él es un conservador peruano, radicado en Francia, en Lyon. Él ha trabajado en muchas partes del mundo dando formaciones acerca de la arquitectura de tierra. Entonces él hizo esta especie de cuadro, ¿no? En los cuales los que llevaron el curso son la gente de Marruecos. Ellos hicieron varias mezclas con varios tipos de tierra y con varias concentraciones, tierra, ¿cómo se llama? Arena y agua. Y entonces fueron haciendo las diferentes concentraciones y eso le dio estos diferentes resultados a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos hablaban que si la granularidad, la porosidad, el nivel líquido, la tierra, la plasticidad, etc. Entonces, fue bastante bien ilustrado cuáles son los diferentes tipos de tierra. Pero yo sería muy malo de mi parte de explicarte todo porque esto lo hizo él, ¿no? Y si quieres yo tengo su email y te lo puedo pasar. Es una persona encantadora y de verdad yo no tuve la oportunidad de seguir su formación porque yo estaba en el levantamiento, pero siempre me escapaba al laboratorio y de verdad que excelente, muy bien ilustrada, muy bien llevada para la persona que trabaja en la parte de tierra. Tengo un último comentario, pregunta antes de que nos vayamos a descanso. Aquí en el INA tenemos una coordinación que se llama Coordinación de Desarrollo Institucional que está impulsando últimamente todos los sistemas de información y los está intentando pues, unificar, ¿no? a nivel nacional. Entonces se acaba de desarrollar un sistema de información justo para obra restaurada, que lo que se pretende es que a futuro toda obra de bienes muebles que sea restaurada, la información sea introducida, digamos, a ese sistema. Nos parece que pero mi pregunta es, a tu consideración, ¿tú crees que se debería de privilegiar de alguna manera la información digital sobre aquella, digamos, impresa? Porque tenemos décadas de conservar la información impresa, gráfica, fotográfica, informes, etcétera. ¿O debería de ser a la par? ¿Qué consideras en ese sentido? Porque quizás va a haber como un corte muy fuerte, ¿no? Con respecto a lo que se ha hecho en el pasado. Bueno, por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de Canadá. En los próximos 5 años, todos los archivos se van a erradicar. Todo se va a llevar a PDF. Por decirte una cosa, no estoy diciendo que es lo que yo digo que sé, que es lo correcto, ¿no? Pero eso puede significar una serie de cosas, ¿no? Ellos están hablando de volumen, de archivo, peligros. Ellos hicieron una evaluación de riesgos, de cosas impresas con cosas digitales. Creo que es un estudio interesante llevarlo a cabo en México, porque obviamente que la condición en México es bastante distinta a la condición en Canadá, por una parte. Por otra parte, el ejemplo de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que tiene ellos tienen el compromiso a cientos de años de conservar la información que genera el HABS. Entonces, es un compromiso que tiene esa organización y es una organización que está dedicada a preservar el archivo. Entonces, yo creo que esa relación con un archivo que tenga esa magnitud es importante, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, yo tengo varios amigos que trabajan en Hubs, ellos tienen 2 reuniones anuales en las cuales discuten acerca de formatos y todavía no han aceptado la fotografía digital en colores, todo en blanco y negro, por ejemplo, ¿no? Yo tampoco digo que esa debería ser la manera, ¿no? Pero es un estudio, yo pienso que la respuesta podría ser un poquito ambigua, decirte, no, mira, agarra todo digital y lo pones en tu computadora. Hay distintos contextos, ¿no? Y hay que hacer un estudio de qué es lo que conviene más. No sé si haya algún otro comentario. Yo soy una chiquita. Y alguien, no sé si le quieran pasar el Yo micrófono. quisiera, bueno, nada más quisiera preguntar si hay
se definió cómo se va a hacer la documentación, ¿no? ¿Hay algún sistema que ustedes utilicen en tu organización esta que comentabas como sistema de representación ya estandarizada? Bueno, por ejemplo, mañana yo voy a presentar un caso de Perú y les voy a mostrar un sistema que usamos que fue desarrollado por el Instituto de Conservación de la Meta. Sin embargo, como dije antes, de hecho, por ejemplo, para la piedra yo conozco un poquito porque está el glosario del ICOMOS, pero también un grupo de investigación de geología de la Universidad de Kingsgrad en Alemania que tiene todo un sistema de ilustración de piedra, de daño de piedra y de diferentes tipos de piedra. Y creo que es uno de los que ha sido adaptados para ese glosario del ICOMOS. Vale la pena verlo. Si estás trabajando en ¿Cómo piedra. lo ubicas? ¿Desde dónde lo ubicas? Yo te puedo dar después el nombre de la persona y lo vas a conseguir. Si pones Stone Agen en Geology y Heritage lo vas a ver, seguro. Y tienen muchísimas publicaciones y tienen una guía práctica también, creo, si no me equivoco. Comentarios pequeños también. Mi experiencia en Alemania es que, por ejemplo, también se ha buscado tratar de homogeneizar, tener un sistema, por ejemplo, de simbología y de colores para, digamos, pintura mural, y ha sido muy difícil. Es decir, no existe, cada restaurador sigue utilizando, o sea, es decir, existen propuestas, pero al momento de su uso, depende del caso, cada restaurador termina utilizando su propia simbología, o a lo mejor rescatando algunas cosas, pero al final adaptándolas al proyecto que tienes, ¿no? Y un poco de los sistemas de cómo se almacena la información de los proyectos de restauración, por ejemplo. Sé que en Alemania todavía, o en ciertas partes de Alemania, es necesario, con tu documentación gráfica impresa, que tienes que enviar, presentarla también digital, y además las fotografías en diapositiva, por ejemplo, ¿no? No todos los, digamos, estados se manejan igual, pero en una parte del sur, por ejemplo, se maneja así, tiene que ser con las diapositivas todavía, porque se considera que, obvio, las imágenes digitales y las formas de almacenar esta información digital, pues no es no hay garantía, ¿no? Digamos, de cómo se presentan estos fotos, exacto. Entonces, así es. Sí, bueno, yo conozco un poco de Alemania, pero la verdad que, como decía antes, yo creo que involucrar a personas que están especializadas en archivos es mejor, indiscutiblemente, porque yo no creo que yo podría darte la respuesta, mira, sigue usando tus diapositivas o vete a la cámara digital, ¿no? Pienso que lo más importante es esa comunicación con un archivo. ¿Dónde va a terminar tu información? ¿Va a terminar dentro de una biblioteca? ¿Va a terminar dentro de la unidad de información del INAH? ¿Y cuáles son los requerimientos gráficos que ellos tienen? Se han hecho varias investigaciones. También está viendo Europeana. Europeana es un consorcio de alrededor de 50 museos europeos que ofrecen toda su colección digitalizada en la web, para que uno baje pinturas, etc. Y claro, ahí caemos en la parte de derechos de autor, algunos son libres de derechos de autor, otros no, etc. Pero es una pregunta difícil, ¿no? ¿Cuál es el formato adecuado en el cual va a ser preservado? Por ejemplo, yo conozco una compañía en Inglaterra que ellos hacen mucho trabajo de levantamiento para Scotland Yard, para la policía inglesa, policía británica. Y ellos tienen un cuarto donde tienen computadoras con Windows 95 hasta el último Windows, porque si en algún caso que ellos hayan hecho el levantamiento donde haya ocurrido un hecho criminal, siempre el juzgado puede pedir aquella información. Entonces ellos tienen que dar esa información al juzgado. Y por eso tienen ese cuarto lleno de computadoras viejas, ¿no? Con floppies y todas esas cosas. Entonces la parte criminológica es una parte también interesante porque también nosotros como que es importante, ¿no? Digamos que hay varias iniciativas para trabajar en esa área, pero se ha ido desarrollando más y más. Está la Digital Libraries de la UNESCO, de la Comunidad Europea, hay varios proyectos europeos desarrollando ese tipo de cosas. Sería interesante verlo también. Bueno, pues si ya no hay más comentarios, podemos salir a tomar un cafecito y nos vemos, ¿les parece 12:15? ¿Damos media hora? Sí. Muchas gracias, agradecemos al